Buenas tardes, mi nombre es Jason Rodríguez y hoy voy a exponer las generalidades de la cromatografía. Empezamos primero por el señor que inventó la cromatografía. La cromatografía es un componente que permite separar algunas sustancias y reconocerlas a partir del color. A principios era una medida cualitativa y fue inventada por el botánico ruso Mikhail Sweet a principios del siglo XX. Eh, Esta técnica fue tan poderosa que también empezaron a utilizarla a principios del siglo XX en diferentes áreas de la ciencia, como lo es la biología, la microbiología eh, y la geología. Ahora, entre esto, ¿cómo fue el descubrimiento o el invento de este tipo de análisis instrumental, ¿no? Este tipo puso dos moléculas, una de estas era la molécula de clorofila y la otra de xantófila. En este hizo una especie de tubo perdón, un momento, acá, en donde agregaba carbonato de calcio a una columna y dentro de esa columna agregaba las sustancias como la clorofila y la xantófila. En ese momento, él se dio cuenta que había una fase móvil y una fase estacionaria. La fase estacionaria trataba del carbonato de calcio y pues la fase móvil evidentemente era la mezcla o la preparación del compuesto al agregarlo a la columna cromatográfica. En estos pues se separaban a partir de sus colores o sus características organolépticas en la columna cromatográfica. Aquí encontramos, digamos, de color verde la clorofila y encontramos de color marrón las xantófilas. Ahora, podemos ver que la cromatografía agrupa un conjunto importante de diversos métodos pues, que facilitan la separación e identificación de varios componentes que son pues, estrechamente relacionados a mezclas complejas. En este caso podemos ver dos ejemplos. Uno es a partir de una columna cromatográfica o, pues, que lo demuestra por un tubo cilíndrico y la otra es a partir de una placa cromatográfica. En esta, como podemos ver, vemos la sustancia cómo avanza hacia la parte inferior de la placa cromatográfica. Esta parte gris que vemos acá en el fondo es la fase estacionaria que está compuesta pues por un material específico. Aquí en este lado que tenemos acá, en la parte superior, podemos encontrar un solvente que va a ayudar a que los compuestos que tengamos encima de la placa cromatográfica pues eh, avancen o se desplacen por todo ese recorrido. Las esferas que podemos ver de color azul, de color verde y de color rojo, una identifica las moléculas o las partículas del compuesto más grandes y asimismo pues van disminuyendo. Acá podemos ver que dice que la fase estacionaria invisible fija en una columna o en una superficie sólida. Un ejemplo de la fase estacionaria podría ser la alúmina, que se prepara también. Ahora nos vamos acá a este ejemplo, en donde, ¿qué pasa? Pues la muestra se disuelve con una fase móvil y que puede ser un gas o un líquido o un fluido supercrítico, depende en lo evolucionado que esté el procedimiento. En este caso tenemos la cromatografía en placa, cromatografía de gases y cromatografía HPLC y otras que no serán mencionadas en este momento. En este caso tenemos la muestra y tenemos la fase móvil y la fase estacionaria. La fase móvil, como yo lo dije anteriormente, está compuesta por un líquido, puede ser un gas o un fluido supercrítico, y la fase estacionaria pues está con un compuesto o un reactivo que pues hace que los compuestos mmm, sean más avancen de cierto modo para poder
identificar lo que está en esa molécula o lo que está en ese compuesto reactivo, etc. Aquí abajo podemos ver las sustancias ya puras separadas. Aquí en esta línea del principio, pues obviamente está el compuesto sin separar, con algunas impurezas y demás. Acá abajo ya encontramos que en la fase estacionaria pues quedan atrapados los compuestos, los elementos o lo que se está separando del analito que se quiere analizar. Ahora, encontramos una descripción general de la cromatografía. En esto, ¿qué vemos? Pues la clasificación general, un método específico, una fase estacionaria y un tipo de equilibrio que encontramos pues en el procedimiento que estuvimos utilizando. Encontramos la cromatografía de gases, que será expuesta más adelante, cromatografía líquida y la que no mencioné anteriormente, que es la cromatografía de fluidos supercríticos. Ahora, tenemos el método específico. ¿Cómo es el método específico? Pues entonces encontramos la cromatografía gas líquido, cromatografía gas sólido, líquido líquido o reparto. Encontramos la de líquido sólido o absorción, entre otros. Cabe aclarar que la fase estacionaria también tiene que ser un líquido absorbido o unido a una superficie sólida o sólido. También tiene que tener una resina de intercambio iónico, o eso va para todos, por eso por eso no menciono una por una. O sea, la parte de la resina y la parte del líquido absorbido es fundamental porque estamos hablando en este caso del solvente y de la resina o compuesto que tiene que estar en la fase estacionaria, ¿no? Ahora, si nos vamos al tipo de equilibrio, encontramos una distribución entre gas y un líquido, la adsorción, la distribución entre líquidos invisibles de absorción, el intercambio iónico distribuido, exclusión, por decirlo así, y por último, en la cromatografía de fluidos supercríticos encontramos la distribución entre el líquido de la superficie y el líquido móvil, que pues por lo general se distribuye en el fluido supercrítico y la superficie enlazada. Este es un ejemplo de una columna cromatográfica tradicional con un detector. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos una sustancia A y B, vemos la resina que puede ser carbonato de calcio o pues cualquier otro compuesto adaptado pues para que nos dé este tipo de libertad en la columna cromatográfica, ¿no? Ahora vemos un tiempo 0, un tiempo 1, 2, 3 y 4. Entonces, en la columna número T1, perdón, en la columna donde tenemos el tiempo T1, vemos cómo van avanzando los dos compuestos reactivos. Bueno, digamos que son dos moléculas, cualquiera. Demos el ejemplo con la clorofila y la xantófila. Tenemos que agregamos A y B. Ahora vemos que en el tiempo 1 la molécula B, vamos a denominarla como la xantófila, y la molécula A, que es la clorofila, van avanzando en la columna cromatográfica. El tiempo 1 podemos decir que es un tiempo de avance, ¿sí? De la distancia migratoria que pues está pasando aquí en la columna cromatográfica. Ahora vemos cómo A, pues obviamente va tomando una ventaja sobre B. Acá ya se va observando la diferencia entre los dos compuestos o entre las dos moléculas. Ahora, vemos que primero en el tiempo 3 llega al detector la molécula de la clorofila y que aún está un poco atrás la molécula B, que es la xantófila, hasta tener un tiempo 4 en donde se identifica la molécula número B, perdón, del B. Ahora, acá en esta parte tenemos la señal del detector, en donde tenemos en el eje X el tiempo y en el eje Y la señal del detector, ¿no? Podemos ver que tenemos más abundancia del compuesto A según el pico que encontramos aquí en la gráfica del T3, el cual denominamos que era la clorofila, ¿no? Seguido a esto tenemos el compuesto B o la molécula B, que es la xantófila, en un tiempo 4 en donde vemos que pues su porcentaje es menor, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos en la distancia migratoria y respecto a la concentración? Acá tenemos la distancia migratoria en el eje B y la concentración en el eje Y. Vemos que en el T1 no se denota mucho la diferencia entre los dos compuestos. Si tuviéramos un cromatograma con esta información, realmente no tendríamos
datos para poder analizar este cromatograma, ¿verdad? Ahora, ya en el tiempo 2 vemos cómo la molecular va avanzando un poco más y se va notando, como vemos en el cromatograma anterior, que esta está más, tiene más, es más abundante y pues que ve, obviamente va más atrás y queda claro, como lo expliqué anteriormente, me voy a volver a esta gráfica, que si la molécula es más abundante, pues obviamente la la fase estacionaria pues la va a arrastrar primero según el solvente que utilicemos, ¿no? Seguido a eso tenemos los cromatogramas. Siempre son muy útiles porque aquí vamos a ver el tipo de molécula que queremos observar, ¿no? En la cromatografía eso es lo indispensable, poder identificar la molécula que por lo menos, un ejemplo, en química orgánica sintetizamos. Si yo sintetizo en química orgánica, obviamente la cromatografía me va a dar ese plus para pues yo saber si realmente sinteticé el compuesto que deseo, si tiene las características que deseo. Es un poco cualitativo, pero pues sin embargo es sumamente funcional, porque también en este cromatograma a mí me van a aparecer los compuestos o reactivos que utilicé para poder llegar a ese producto final, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es muy útil en tanto para análisis cualitativo como cuantitativo también. Obviamente más adelante explicar un poco esto. La posición de los picos en el eje del tiempo puede servir para identificar los componentes de la muestra. Y asimismo, las áreas bajo los picos proporcionan una medida cuantitativa de la cantidad de cada componente. Seguido a esto tenemos las constantes de distribución y tiempo de retención. Entonces, en este caso tenemos A móvil y A estacionaria, que fue como las denominaron en este libro y pues obviamente yo acá les estoy transmitiendo, ¿no? Tenemos una constante C. Entonces, en esto, ¿qué podemos hacer? O sea, tenemos A sub A en S y A sub A por M. ¿Qué es A sub A por S? Aquí vemos que es la actividad del soluto A en la fase estacionaria. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo que la actividad del soluto A en la fase estacionaria? Entonces, vemos como lo expliqué anteriormente, vemos como la molécula es arrastrada en la fase estacionaria. Ahora vemos como A de A por M es su actividad en la fase móvil. Es la actividad de la molécula por su peso o por las características que tenga que va avanzando en la placa cromatográfica. Tenemos otra ecuación que es la de que de esta se conlleva a esta, en donde tenemos otras variables. Perdón. Tenemos NS y NM, que son las cantidades moles de analito en las dos fases. Asimismo tenemos BS y BM, que son los volúmenes de las dos fases. No, como que simplemente es una cuestión de análisis y de las cantidades que utilizamos para que esto se lleve a cabo. Acá en este caso tenemos que hallar un tiempo de retención. ¿Cómo se halla un tiempo de retención? Pues en la actividad de la placa cromatográfica siempre vamos a tener un tiempo muerto que se identifica como TM y un tiempo estacionario que se identifica como TS. ¿Vale? El tiempo muerto que nosotros podemos identificar se da más o menos, se puede dar acá o se puede dar acá también, ¿no? Dependiendo qué tan pesadas sean las moléculas. Ahora tenemos la velocidad lineal de la columna, en donde tenemos que se da por la longitud y se da por un tiempo de retención. Por eso es importante calcularlo anteriormente. Más abajo tenemos la velocidad lineal promedio ya de todo el sistema, que también se da con el tiempo muerto y pues la longitud. Acá tenemos resumidas todas las ecuaciones que podemos utilizar pues para hallar un valor cuantitativo a partir de mi ejercicio cromatográfico.
Las que nombré, acá hay unas que nombré y hay otras que no. Tenemos por lo menos las de W sub A y W sub B, que son las anchuras del pico para A y B, la longitud, la tasa de flujo volumétrico, la velocidad del flujo lineal, que ya la nombré anteriormente, y tenemos el volumen de la fase estacionaria, la concentración del analito en la fase móvil y estacionaria. Aquí tenemos otras que pues por lo general se utilizan para cromatografía de gases y ya, por ahora es solo eso, que es la velocidad lineal de la fase móvil, volumen de, bueno, también se utiliza para la cromatografía en placas, y obviamente, el factor de retención, la constante de distribución, el factor de selectividad y la resolución, que es importantísimo. Esto ya tiene que tener un detector, obviamente. Ahora, análisis cualitativo o también puede ser cuantitativo. Por lo general, un cromatograma proporciona solo un elemento de información cualitativa acerca de cada una de las especies de la muestra. Proporciona que su tiempo de retención o su posición en la fase estacionaria después de cierto periodo de elusión, obviamente. Por supuesto que a partir de los cromatogramas obtenidos con diferentes fases móviles y estacionarias y a diversas temperaturas de elusión se puede obtener más información. Y aquí es donde llega la pregunta. Obviamente ya se pueden encontrar datos cuantitativos que nos ayudan pues a evolucionar un poco más este análisis. Aquí vemos un ejemplo, pues digamos la parte cualitativa y acá ya encontramos un ejemplo de la parte cuantitativa. Vemos que la parte cualitativa claramente son los principios de la cromatografía, que son la cromatografía en placa. Entonces tenemos el solvente, tenemos la placa cromatográfica, ella está impregnada con cierto reactivo que es la fase estacionaria y demás, ¿vale? La fase móvil del disolvente, puntos de aplicación de muestras, placa recubierta con una capa delgada de fase estacionaria absorbente, cubeta de vidrio, cubeta cromatográfica, como la quieran llamar, y pues obviamente una tapa para que el solvente pues por lo general no se evapore o entre alguna impureza en la placa que puede dañar nuestro análisis. Entonces, acá ¿qué tenemos en la imagen? En la imagen tenemos los picos, tenemos unos cálculos específicos de cada compuesto. Anteriormente dije que era W sub A y W sub B. Tenemos lo que también se calcula, que es el tiempo muerto, el tiempo de minutos, la señal del detector. Tenemos la fórmula de la resolución, ¿vale? En donde tenemos la sumatoria del tiempo de retención, que sería igual a lo anteriormente dicho. Acá hay un dato muy importante que dice que entre más afín sea la fase móvil, los picos salen primero, menos tiempo de retención. ¿Qué quiere decir eso? O sea que si la fase móvil es supremamente afín con, con la molécula que nosotros estamos hallando, pues evidentemente ya va a salir primero, se va a manifestar primero en su color, depende del análisis que estemos haciendo, o va a salir primero en el detector. Esto fácil, o sea, no hay nada más que decir. ¿Cómo encuentra uno esa afinidad? Por lo general, dicen que es pues, obviamente por la parte polar. Sin embargo, pues nosotros no tenemos una tabla de los solventes, de la polaridad de los solventes. ¿Cómo podemos hallar esto? Pues muy fácil, con las constantes dieléctricas. Hay tablas, o hay por lo menos en un ejemplo, puedo mostrarle ahorita una pirámide en donde me muestra la constante dieléctrica de cada solvente, de los solventes que podemos utilizar, o de algunos que podemos, digamos, encontrar para poder hallar para poder tener una afinidad con nuestros compuestos a analizar. Ahora, después de esto, yo me voy a meter un poco más a la parte cuantitativa, porque esto es lo que necesitamos y es lo que queremos, ¿no? Por lo general ya está bastante evolucionado como para hacerlo cualitativamente, a menos que sea un ensayo de práctica o simplemente para saber si está o no está nuestro compuesto principal ahí. Tenemos dos. En este caso tenemos análisis basados en la altura del pico y análisis basados en las áreas del pico. ¿Cómo es el análisis basado en la altura del pico? Pues simplemente se hace una medición
desde el eje X hacia arriba, pero teniendo en cuenta el ensanchamiento de la banda. ¿Listo? Acá, los análisis basados en las áreas de los picos, pues muy fácil. Entonces se calcula el área media, se calcula el área baja y las tangentes de los puntos de inflexión de cada lado. Asimismo, pues también como que también se calcula la altura normalizada del máximo del pico. Entonces esto, digamos, se podría hacer en R fácilmente y esta parte, claro que también, porque es la normalidad. Se calcularía la normalidad, pues acá tenemos un alfa, que son los valores P, por decirlo así, de cada lado, ¿no? Ahora, este es importantísimo y por eso lo puse solo, porque es el método de patrón interno. ¿Qué es un método de patrón interno? Es donde yo tomo una muestra o las muestras que yo voy a hacer y las voy a impregnar con un patrón interno de cualquier sustancia que yo ya conozca. Al momento de pasar la muestra por mi placa cromatográfica o por mi análisis cromatográfico, él va a pasar por el detector. Cuando pasa esto, ¿qué sucede? Pues obviamente yo voy a saber cuál es el pico de mi patrón interno. ¿Qué me indica esto? Esto me indica que mi análisis o está bien o está mal. ¿Por qué? Pues muy fácil, pues el patrón interno a mí me va a decir, bueno, sí, él está detectando esto, entonces mm, está detectando esta muestra, está detectando su patrón con cierta concentración. Quiere decir que las otras sustancias que yo tengo acá, evidentemente son las que yo quiero analizar. Pues por el momento eso es todo. ¿Qué aplicabilidades tiene la cromatografía? Pues es evidente que lo utilizan mucho en la parte analítica y en la parte orgánica. ¿Por qué en la parte orgánica? Porque en la parte orgánica siempre se tienen que hacer trabajos de caracterización. Entonces ellos tienen que saber qué compuestos hay ahí. ¿Por qué? Porque son síntesis de nuevas especies y necesitamos saber si sí está la especie que deseo o no. También se utiliza para otros compuestos, podemos ser para la identificación de coca eh, y para otros análisis en específico. A continuación voy a mostrar la parte donde les digo que es una tabla de la polaridad. ¿Por qué digo eso? Porque ya ha pasado anteriormente que algún maestro o algún asesor dice que la parte que busca una tabla de polaridades, pues no, se busca es una tabla de constantes dieléctricas. Estas a nosotros pues nos van a ayudar un poco más para saber qué tipo de solvente utilizar en las prácticas cromatográficas. Entonces, en un momento que cargue este cargador. Vamos a ver si encontramos una decente. Constantes eléctricas. Vamos a ver, solventes. En un momento.
Acá por lo menos tenemos una. Mm, Tenemos la del amoníaco, tenemos de éter, de benceno, de hexano, de metil, de metanol, del etanol. Acá están las constantes dieléctricas. Y tenemos también el momento dipolar. Hay una tabla más específica, pero pues en este momento no me acuerdo el nombre de ella. Sin embargo, pues es prácticamente lo mismo, da nuestra constante dieléctrica y a partir de esa pirámide pues podemos hacer una relación también de los mismos solventes, o sea, podemos relacionar como 70% de este solvente, 30% de este solvente, pues para que mi fase móvil sea un poco más efectiva. Muchas gracias. Esto es todo lo que decidí exponer, que me parece pues importante tenerlo en cuenta, más que la parte sin de las generalidades. Bueno, ahora yo les hablaré sobre la cromatografía de gases. Bueno, ¿qué es la cromatografía de gases? Esta como tal es una técnica analítica la cual permite separar las mezclas de compuestos fácilmente volatilizables y térmicamente estables en sus compuestos individuales. En casi en todas las separaciones cromatográficas, la muestra se va a desplazar con una fase móvil a través de una fase estacionaria, con la que es invisible y la cual está fijada a una columna o a una superficie sólida. Las dos fases se eligen de tal forma que estos componentes de la muestra se puedan distribuir de modo distinto entre ambas columnas. La cromatografía de gases consta de dos fases. La fase móvil, que es un fluido, el cual puede ser un líquido, un gas o un fluido supercrítico. O una fase estacionaria, la cual juega un papel decisivo, puesto que la fase móvil eh, debe ser inerte. Y estas en su mayoría son líquidas con una baja volatilidad y deben ser estables a temperaturas elevadas. El proceso cromatográfico. Bueno, en este proceso tenemos un tiempo cero eh, en el cual vamos a introducir la muestra al sistema y esta se va a repartir entre dos fases, como ya lo había mencionado antes, que es la fase móvil y la fase estacionaria. Después de esto, en la fase móvil, el analito va a empezar a avanzar, mientras que en la fase estacionaria lo que va a suceder es que van a ser retenidas o absorbidas por esta fase. Bueno, la velocidad del soluto varía inversamente con la afinidad por la fase estacionaria. En las partes del cromatógrafo de gases encontramos un gas de arrastre, el cual es un gas inerte con unas propiedades adecuadas. Este no va a interactuar con los componentes de la muestra, eh, tienen una baja viscosidad, una alta pureza, son muy seguros y a su vez salen muy económicos. Los más usados son el gas de hidrógeno, el gas de helio, nitrógeno y algunas mezclas como lo son con argón y metano. El cromatógrafo consta también de unas columnas cromatográficas, las cuales pueden ser empacadas o capilares. Las empacadas se construyen de tubos de acero inoxidable, níquel o vidrio, y estas a su vez se rellenan de un material absorbente, el cual es adecuado para las sustancias que se quieren separar. Las capilares se construyen con sílice fundida, tienen una trayectoria para que el flujo esté abierto y sin restricciones por el centro de esta columna. Eh, Interiormente, estas pueden estar recubiertas por una fina capa de material absorbente, como lo es la tierra diatomea. La inyección de la muestra. Bueno, el método más común de inyección implica el uso de una microjeringa para inyectar nuestra muestra líquida o gaseosa.
a través de un diafragma o puede ser en una cámara de vaporización instantánea, la cual se encuentra situada en la cabeza de la columna. Para la eficacia de esta, se requiere que la muestra sea de un tamaño adecuado y que sea introducido como un tapón de vapor. En el caso de que nuestra muestra sea sólida, se debe introducir en forma de dilución. Las muestras que se van a separar y analizar pueden ser sustancias gaseosas o muestras volatilizadas. El detector. Bueno, los detectores son dispositivos que van a indicar y medir los solutos en una corriente de gas acarreador. Estos van a convertirlos en una señal con una propiedad física, lo cual va a ser traducido en una señal eléctrica que es amplificada y registrada al momento de salir de la columna. Las clases de detectores más utilizados. Está el detector de ionización de llama, el cual produce iones y electrones que conducen electricidad a través de la llama y es ideal para compuestos oxidables. El detector de conductividad térmica, que depende de la conductividad térmica de la fase gaseosa en presencia de moléculas del analito. El detector de captura de electrones, que es para muestras medioambientales debido a la selectividad del detector para detectar compuestos que contienen halógenos como los pesticidas, y el detector de quimioluminiscencia del azufre, que se basa en la relación de compuestos azufrados y en el ozono. Es útil para la detección de contaminantes como los mercaptanos. Características ideales de un detector para cromatografía de gases. Una de estas características son la sensibilidad alta y estable, un bajo nivel de ruido, una buena respuesta para toda la clase de compuestos orgánicos y una simplicidad en su operación, identificación de compuestos orgánicos. A su vez también que tenga una técnica no destructiva de la muestra. Aplicación de la cromatografía de gases. En el caso de las comidas, sabores y fragancias, se utiliza en el análisis de los aceites y vinos para cuantificar los componentes específicos y poder ver la calidad y si tienen una posible adulteración. También se puede utilizar para determinar los grados de alcohol en las bebidas como lo es la cerveza. En el caso de los petróleos y los químicos, se usa para separar mezclas de gases ligeros hasta la caracterización de aceites crudos. En este caso, las columnas de empaquetamiento son utilizadas para separar compuestos de bajo peso molecular, como lo son los alcoholes y los hidrocarburos. El análisis cualitativo y cuantitativo. Bueno, este presenta unos métodos físicos de separaciones más eficaces y cada componente de una muestra suministra 3 unidades de información. Esta contiene una posición, altura y anchura de los picos en el cromatograma. Y también, una vez determinados los picos, se le van a comparar con un patrón que ha sido tratado en las mismas condiciones que el analito. Bueno, este se utiliza como criterio de pureza de los compuestos orgánicos. Los contaminantes, si están presentes, se manifiestan por la aparición de picos adicionales. Las áreas de estos picos proporcionan como tal una estimación aproximadamente del grado de contaminación. Análisis cuantitativo y cualitativo. Bueno, en este caso el objetivo de la cromatografía es doble, el cual se basa en separar los diferentes componentes de la muestra y de identificar los componentes previamente separados.
Aquí en los primeros picos podemos encontrar que estos tienen una buena selectividad, pero una baja eficiencia. En los segundos picos podemos encontrar una baja selectividad y una buena eficiencia. Y en los terceros picos podemos encontrar lo que se quiere lograr siempre, que es una buena selectividad y una buena eficiencia. Buenas noches. Pues en el día de hoy vengo a exponerles sobre la cromatografía de líquidos de alta resolución. Se conoce como HPLC por sus siglas en inglés. Entonces empecemos. Primero que todo, de los principios de la cromatografía. Este es uno de los tantos métodos de los existentes de la cromatografía y del cual todos tienen el mismo principio, que es la separación y análisis de los componentes químicos que hay en una muestra. En esta cromatografía, como en todas, básicamente lo que participan son una fácil móvil y una estacionaria, que por lo general son invisibles entre sí y también lo hacen con la muestra de interés. También cabe destacar que en este método la fase móvil por lo general siempre es líquida y la fase estacionaria es sólida, puede ser sólida y por lo general también se presenta con un sólido inerte. Esto con el fin de que ese sólido no presente ningún tipo de interferencia al momento de la separación de la muestra. Dentro de las distintas fuerzas químicas y físicas también que interactúan en este tipo de cromatografía, depende la capacidad de separación, ¿sí? O sea, cuando nosotros queremos separar varias muestras, es importante mirar qué tipo de fuerzas puede interesar esa muestra con nuestra fase móvil o estacionaria en este caso. Por ejemplo, encontramos las fuerzas de dispersión de London, que son unas de las menos débiles, junto con las interacciones por puente de hidrógenos, y encontramos unas que son más fuertes, como las interacciones dipolo y las interacciones dieléctricas y electrostáticas. ¿A qué vamos con esto? Que dependiendo del tipo de interacción que se presente entre la fase móvil y esa, o la estacionaria también, eh, y la muestra, podemos encontrar mejor rendimiento en la separación de nuestras muestras. Entonces, siempre es importante tener en cuenta esas interacciones y esas fuerzas. Dentro de las ventajas que presenta este tipo de cromatografía es que posee un amplio rango de aplicabilidad y posee o dispone de diferentes equipos, columnas y demás materiales que lo hacen una técnica eficaz en analizar cualquier muestra que prácticamente deseamos. Otro es que maneja una alta precisión, pues precisa en un 0,5% o hasta en algunos casos menor, lo cual hace que de verdad sea muy eficiente. Y también presenta diferentes tipos de técnicas cromatográficas, donde está la de absorción, la de partición, la de intercambio iónico y la exclusión molecular, perdón. También presenta una fácil manipulación de los gradientes generados en la fase móvil. ¿Esto a qué va? Esto va entre los gradientes, puede ser de concentración, por ejemplo, de cuando se habla en la parte del reservorio en el equipo, ya más adelante podemos hablar de ello. También presenta que es una técnica amigable, por decirlo así, ya que es ventajosa porque prácticamente todos los residuos que se puedan separar de la muestra que queremos analizar pueden ser reutilizados y recolectados. Entonces, eso hace que sea una técnica que también puede utilizarse en la purificación de muestras.
También que el tiempo que presenta para analizar una muestra es hasta menor de 30 minutos, ya que podemos ver que también cuando necesitamos o disponemos de un amplio rango de tiempo, entonces la técnica puede ser engorrosa, por decirlo así. Entonces, también presenta alta reproducibilidad, lo podemos hacer las veces que sea y siempre podemos encontrar buenos resultados. Y entre los otros también el alto poder de separación y la operación puede ser automatizada también. Entonces aquí dentro de las ventajas y dentro de las pocas desventajas podemos mirar el efecto de coelución. Es, por ejemplo, cuando dos compuestos se escapan por la misma tubería a la vez. Es decir, hay veces en que se dificulta un poco cuando la muestra es muy compleja y, por ejemplo, hay mezcla de enantiómeros o de mezcla racémica. Por lo general siempre se comportan o se escapan diferentes compuestos en la misma tubería. Entonces siempre no podemos encontrar de manera exacta eh, la, la separación. Otro es que el equipo para llevar a cabo también maneja, para llevar a cabo esta cromatografía es de alto costo y en algunos casos se necesita una buena asesoría y un buen entendimiento para poder comprender cómo manejar el equipo. Entonces, en algunos momentos también por la velocidad también presenta alguna baja sensibilidad para cuestionar o percibir algunos compuestos. Dentro del equipo, aquí podemos ver que el equipo posee por lo general seis partes, ¿sí? 6 partes que lo caracterizan. Este es como un modelo eh, general de lo que puede ser un equipo de HPLC. Entonces, encontramos como primera parte aquí el reservorio, que en este se encuentra o consiste en una fase que concentra mezclas polares y apolares dependiendo la concentración de esta polaridad o apolaridad, dependiendo del tipo de muestra que querramos separar eh, y analizar. Por lo general, esta muestra, aquí cuando está en este reservorio, debe estar filtrada para evitar obstrucciones en el posible material particulado, ¿sí? Entre menos partículas, entre más partículas haya, perdón, puede ser mejor esta fase. Entonces, por lo general, este reservorio es un material de vidrio, un frasco, un recipiente de vidrio, en donde se presenta la fase móvil. Esta bomba, la siguiente parte, esta bomba se encarga de succionar lo que es la parte de la fase líquida, la fase móvil que está aquí, para transmitirla al inyector, ¿sí? Y así hacerla fluir por todo el sistema con una velocidad precisa y constante. Aquí por lo general, en esta bomba, se manejan presiones de 6.000 PSI, dependiendo del tamaño de la columna, ¿sí? Del tamaño de la columna y el tiempo y pues dependiendo de cómo esté compuesta esa fase móvil, ¿sí? Entonces ya acá en la parte del inyector, este puede ser automático o manual. Aquí, por lo general, ya de la parte manual es muy complejo, ya esos casi no se ven. Entonces, por lo general, siempre son automáticos. Entonces, aquí lo que hace es que se inyecta la muestra para que se mezcle, por decirlo así, y entre en interacción con la fase móvil. ¿Sí? Entonces, estos inyectores lo que hacen es como un mezclado, un tipo de mezclado entre la fase móvil y la muestra que vamos a analizar. Luego pasamos a la parte del horno. Este horno se encarga de regular y mantener la temperatura dentro de la columna. Aquí en esta columna es donde ya influye directamente la retención
y la selectividad de la muestra o del compuesto que queremos analizar mejor de esa muestra, ¿sí? Ya aquí la columna por lo general es de acero inoxidable y aquí es donde se lleva a cabo la separación. Luego pasamos a la parte del detector, ya está ubicado en la parte final de la columna y este es el encargado, este se encarga de detectar los cambios y las separaciones que hubo dentro de esa columna. Por lo general, siempre se desechan aquí la parte de los residuos y aquí en este detector lo que hace es mandar una señal que el registrador la toma como especies de onda, ¿sí? Y registra y procesa señales de vida. Entonces aquí por lo general en el registrador se presenta lo que se muestra que es como un cromatograma, que es lo que conocemos como cromatograma. Aquí cabe resaltar que toda esta parte de este artículo es de un review, ¿sí? De unos autores. Entonces, aquí ya lo estamos haciendo. Entonces, aquí ya muestran lo que les decía del reservorio, lo de la bomba, el inyector, del horno, el detector y el registrador. Luego ya lo que viene es la parte de la metodología, ¿sí? Aquí, como les decía, en este artículo, introducción de to Modern del Liquid Chromatography de este señor Schneider y sus colaboradores en el 2010 y también en el Practical HPLC Development, también de Schneider y acá sus otros colaboradores que fue primero. Entonces, estos lo que hacen es proponer 5 pasos para tener en cuenta al momento de llevar una cromatografía líquida de alta resolución. Entonces, lo primero que miran es evaluar la composición de la muestra y determinar las metas de separación, o sea, lo que queremos separar. Luego, someterlo a un pretratamiento, luego la selección del modo de operación y la selección del tipo de detector y las condiciones de separación. ¿A qué vamos con esto? Primero, al evaluar la composición de la muestra, lo que debemos mirar es cómo está compuesta esa muestra. Debemos mirar qué funciones tienen, la estructura química, su peso molecular, en el caso de que queramos hacer un tipo de cromatografía por peso molecular. También debemos mirar, tener en cuenta el valor del pKa, el espectro UV visible y el rango aproximado de las concentraciones de cada molécula que están presentes en esta muestra. De igual forma, también debemos mirar si es soluble, insoluble, mirar qué tipo de polaridad presenta y la posible existencia de enantiómeros, ¿sí? Enantiómeros o mezcla racémica que haya dentro de esa muestra. Luego, al determinar, después de hacer esa parte, lo que debemos es determinar las metas de separación. Igualmente, Schneider, el señor Schneider, nos hace o dice que debemos plantearnos estas 6 preguntas como base. Entonces, primero, dice que cuál es la idea principal o qué queremos nosotros hacer con esta muestra, ¿sí? Por ejemplo, si queremos la detección de algunas sustancias o si lo que debemos mirar es un análisis cuantitativo o si debemos caracterizar algún compuesto que esté presente en la muestra o si lo que realmente necesitamos es un aislamiento o una purificación del material. Luego debemos mirar si es necesario la detección de todos los componentes en esta muestra. ¿A qué va con esa pregunta? O sea, tener claro qué debemos o qué queremos nosotros presentar en esa muestra nos evita o nos evita perder tiempo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si nosotros simplemente queremos analizar un compuesto, no es necesario tener que mirar el resto. Es prácticamente en esto lo que se basa la cromatografía, en la separación de compuestos, porque siempre tenemos en cuenta uno en especial, ¿sí? Otra pregunta es si es necesario el análisis cuantitativo y obviamente mirar ese análisis en función de la precisión y exactitud. Luego, también tenemos que mirar o diseñar el procedimiento en el caso de que, por ejemplo, queramos validar
y tenemos que mirar que cuántas muestras vamos a analizar y qué equipo y qué habilidades y qué tipo de cromatografía vamos a utilizar. Luego viene lo que es el pretratamiento de la muestra. En este pretratamiento lo que se hace o lo que se plantea, Schneider, según Schneider y sus colaboradores, aquí lo que necesitamos hacer una previa análisis de cómo vamos a querer que nuestra muestra sea analizada. Por ejemplo, debemos mirar si necesita de una dilución, si debemos neutralizarla o debemos hacerle, no sé, cualquier otro tipo de manipulación volumétrica, mirar si es sólida, líquida, el estado en el que se encuentra y debemos mirar si, por ejemplo, debe ser disuelta en una solución acuosa, por ejemplo, o, o lo que debemos es extraerla. Luego debemos mirar si es contiene sólidos que interfieran o una sustancia tóxica que pueda dañar el equipo. Y también miramos si nuestra muestra requiere una separación parcial, ya sea para concentrar los analitos de la muestra o eliminar los contaminantes. Luego, aquí, esta parte es muy interesante. Estamos mirando el método de la selección del nodo operación. Resulta y pasa que existen tres tipos de cromatografía. Está la fase reversa, la fase de par-ion y la fase normal. ¿En qué consiste cada uno? Por ejemplo, en esta fase reversa, ¿sí? Contienen, aquí por lo general esta se usa cuando las sustancias están de manera neutra, ¿sí? Cuando nuestra muestra no contiene iones que puedan ser solubles en compuestos orgánicos y en agua, ¿sí? Por lo general, como no son solubles en agua, la fase estacionaria es hidrofóbica, es decir, no presenta ningún tipo de interacción con el agua y la fase líquida sí debe presentar algún tipo de polaridad o de atracción, por decirlo así, con nuestra muestra problema. ¿Sí? Por lo general, esa fase móvil está hecha de agua metanol, que son compuestos polares, o de agua de acetonitrilo. Con esto se garantiza una buena separación, ¿sí? En donde no interfiere la fase estacionaria. Por el método de par-ion, esta sí se usa, por ejemplo, cuando nuestra mezcla es de carácter iónico o tiene iones que se pueden hidrolizar con el agua, ¿sí? Especialmente cuando tenemos base y cationes. Estos iones pueden ser neutralizados y separados con un par de iones en la columna de fase reversa o normal en las contradicciones, o en la adición de contraiones lipofílicos. Quedamos con esto, que cuando tenemos iones que están dispersos en nuestra muestra, lo que podemos hacer es utilizar un contraión que lo atraiga y así lograr la separación entre ellos. Y por último está la fase normal. Esta es la que se usa usualmente en todas, o el principio que se usa en todas las técnicas cromatográficas. Aquí la fase estacionaria siempre, por lo general, es sílice, que es un compuesto polar, mientras que la fase móvil no es polar. Esta se emplea cuando la fase reversa o la fase ion no muestran un mayor rendimiento. Por lo general, sí, esta es la que más se usa. Entonces, aquí está la otra parte. Entonces, es importante mirar la selección del modo de operación que debemos crear o exponer. Por último, por último, no está la selección del tipo de HPLC. Aquí podemos ver que se encuentran la, la cromatografía, por ejemplo, de absorción. Esta es la primera. Aquí está, es por lo general la teoría de capa fina, ¿sí? la cromatografía de capa fina, que es una cromatografía de absorción. Entonces, aquí los analitos lo que hacen es una competencia entre la fase estacionaria y la fase móvil, ¿sí? Aquí por lo general este líquido que se aplica aquí
va en condiciones o es compatible con la fase móvil, es compatible con la muestra o también con la fase estacionaria. ¿Sí? Entonces aquí interactúan a través de enlaces dipolos reversibles. Entonces aquí es donde se presentan los tipos de retenciones y deseones. Esto lo pudimos ver cuando lo hicimos con el profesor José en instrumental 1, podemos ver cuando se separaba la tinta en este tipo de absorción, en donde se manejan las polaridades de la muestra en función de la fase móvil o la fase estacionaria. Otra que podemos ver, es la de acá abajo, es la cromatografía por partición. Esta también se da una competencia por los analitos, pero a diferencia del método de absorción del de capa fina, en la fase estacionaria por lo general es un líquido. Debido a esta inestabilidad entre las fases, este método ya prácticamente no es usado comúnmente, por lo general no suele usarse. Por último, o por otra parte, ya tenemos lo que es la cromatografía de afinidad. Aquí, por lo general, podemos ver, esta se usa mucho en la parte de las proteínas, cuando queremos analizar proteínas. Y aquí, se aplica usualmente para la separación de, sí, como les decía, de muestras biológicas de las proteínas. Y aquí lo que se hace es buscar un mecanismo de llave herradura. Quedamos con eso. Aquí se utiliza por lo general un ligando o un ligando también por lo común que sea selectivo con esa proteína que queremos separar. En este caso, por ejemplo, si el ligando interactúa con la proteína, lo que hace es secuestrarla, por decirlo así, atraparla y seleccionarla, ¿sí? Por afinidad, y el resto de componentes que no nos interesan van saliendo, separándose, dejando al final, la muestra que queremos en la columna con una total efectividad. Es una de las muestras más efectivas. Luego está la parte de acá, la de cromatografía de intercambio iónico. Como dice el nombre, aquí se manejan iones, por lo general en la fase líquida, en la fase móvil, perdón, se utilizan iones contra iones dependiendo de cómo esté nuestra muestra. Aquí esto se utilizan muestras que son de carácter iónico, por ejemplo, si presentan iones cargados negativamente, podemos utilizar nuestra fase móvil iones cargados negativamente, los cuales retendrán esa molécula de interés o ese compuesto de interés y separándolo del resto de nuestros componentes. Por último, como les decía, esta es la última técnica, la exclusión molecular. Esta técnica lo que hace es separar por tamaño de partículas, ¿sí? Por lo general, las partículas más pesadas y las más grandes son las primeras en caer. Esto tiene lo que presenta son diversos poros, aquí los podemos ver por porosidad. Es como una especie de tamizado y va clasificando la muestra dependiendo del tamaño de sus compuestos. Y aquí lo que podemos es jugar con, como les digo, con lo que es aquí podemos tener en cuenta el peso molecular y el tamaño de las partículas para así poderlas separar como una especie de tamiz. Ya por último están los detectores, ya la de selección del detector. Están los detectores de propiedad intensiva, los detectores específicos, los detectores de modificación y las técnicas hifenizadas. Por lo menos acá lo que hacen los detectores de propiedades intensivas, su nombre dice, es mirar o detectar una propiedad intensiva, que es común en todos los compuestos. Por ejemplo, la diferencia entre la medida de la fase del móvil con o sin la muestra. Estas detectan todos los compuestos y dentro de estos mecanismos se encuentran los detectores de índices de refracción, los electroquímicos y la dispersión de la luz.
Los detectores específicos responden a una señal única, ¿sí? O sea, aquí muestran, por ejemplo, aquí se trabaja la parte del UV-Vis, como los fotodiodos, la fluorescencia, la espectroscopía de masa y la conductividad. Esta responde a señales. Por ejemplo, en la fluorescencia, si nuestra muestra reacciona al flúor, puede, por ejemplo, tornar colores, o sea, una reflexión de color, la cual nuestro detector la captará y mostrará o enviará enseguida una señal. Luego siguen los detectores de la modificación de la fase móvil, que lo que hacen es modificar la fase móvil mientras que atraviesa la columna para producir un cambio de propiedades en el analito. Estos cambios, por lo general, van mirados en la espectrometría de masa y la dispersión de luz. Y ya por último, las técnicas cifenizadas, que hace referencia al acoplamiento de un analito independiente al sistema de alta resolución con LCMS, que es el de masas, y hace que el espectrómetro también pueda usarse con infrarrojos. Ya por último, y ahora sí vienen las condiciones en las que podemos separar. Por ejemplo, hay columnas de 15 por 0,46 con un tamaño de partícula de 5 micrómetros, fase estacionaria de carbono 8,18, fase móvil compuesta por dos solventes, que por lo general es acetonitrilo, y una solución buffer de 25 milimolar de fosfato de potasio en un pH entre 2 y 3 con una fuerza de fase móvil, el flujo de 1,5 a 2 mililitros por minuto que están en la fase móvil y una temperatura que pueda entrelazar entre los 35 y 45 grados Celsius y una inyección de menos de 25 microlitros de muestra. Como les decía, este es un artículo, una especie de review que encontré de acá de los autores que les ponía del señor Schneider y sus colaboradores, en donde tratan de especificar cuáles metodologías y los parte de cómo funciona nuestra cromatografía de alta resolución. Espero que les haya gustado y que haya sido de mucho interés. Muchísimas gracias. Entonces, hasta ahí la dejamos.